Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Fortaleza del Fénix. Yo soy su anfitrión y amigo, el Vengador Fénix, y el día de hoy nos reunimos en una nueva línea de golpeo para resumir brevemente lo ocurrido a lo largo de la semana 4 de la LFA. Vamos a empezar con el primer enfrentamiento de la jornada, que fue entre los Reds de la Ciudad de México recibiendo a los Galgos de Tijuana en el estadio Centro Cultural y Deportivo Borregos. Los primeros 7 puntos en favor de los capitalinos serían anotados por parte de Denzel Strong y su pateador, que encontraría las manos Williams para llevar el balón a zona prometida, terminando así el primer cuarto con una diferencia de apenas un punto. El partido empezó a calentarse a partir del segundo cuarto. Kyle Henley le hizo una intercepción a Boykin. Después anotaron pick six, marcando 6 puntos más en favor de la escuadra de los Reds, los cuales se vieron coronados desde luego con su respectivo punto extra, dejando el marcador 14 puntos contra 6. Sin embargo, Terrence Williams pasaría a responder casi de inmediato a esta afrenta con una nueva anotación, dejando diferencia de 14 puntos. Una vez más, los galgos no sabían patear el punto extra, pero estaban bastante más cerca de su contrincante y le podían dar la vuelta en cualquier momento. Sin embargo, Gil Harmon de Reds no se quiso ir a los vestidores preocupándose por una potencial voltereta. Fue así como consiguió un nuevo touchdown en favor de la capital del país y el marcador terminó 21-12 al medio tiempo. Durante el tercer asalto volvería a hacer acto de presencia la nueva superestrella de los galgos, Eldridge Massington, el balón a la zona prometida. En su primer touchdown del tercer cuarto lograron alcanzar los 19 puntos. En el segundo touchdown alcanzaron los 25, poniendo así por primera vez en el frente del marcador a los Galgos de Tijuana por una diferencia de 4 puntos. Cuando Galván de los Reds logró hacer una patada exitosa en un gol de campo que le dio 3 puntos más a los Reds de la Ciudad de México. El marcador ahora se reducía a un 25-24 al finalizar el tercer cuarto. Los equipos cambiarían de lado una última vez para jugarse el último asalto. Joshua Mack, segundo mariscal de los Reds, haría una jugada personal y llevaría el balón hasta la zona de anotación tijuanense, que el equipo pasara de los 24 a los 30 puntos. Casi al final del encuentro, David Aceves logró interceptar un pase de Boykin y después de correr unas cuantas yardas, lanzó un pase hacia su compañero, que llevaría el balón para lograr un nuevo pick six en favor de la escuadra capitalina. Fue así como terminó el agarrón que se dieron los galgos y los rojos en el Liga. Vamos con el segundo enfrentamiento, donde los Raptors del Estado de México recibieron a los Jefes de Ciudad Juárez, en un enfrentamiento que mucha gente auguraba como aburrido, pero que la verdad dejó bastante satisfechos a los asistentes. Los Raptors conseguirían sus primeros 7 puntos por medio de un pick six coronado por su respectivo punto extra. Poco después, Luis Humberto Tinoco, el famoso semáforo, haría el segundo touchdown en favor de los Raptors de Naucalpan, dejando el marcador así 14 puntos contra 0. Mucha gente pensaba que los Jefes ya no iban a responder después de esto, pero se llevaron una grata sorpresa cuando Perkins y Johnson hicieron una jugada de pase largo, que terminaría en la primera anotación de los Jefes de Ciudad Juárez. Desafortunadamente este primer touchdown no era coronado con su punto extra. A los Jefes les pesó mucho este punto extra que no anotaron, pues poco antes de irse al medio tiempo, los Raptors consiguieron un gol de campo casi en los últimos minutos de la primera mitad, dejando así una diferencia de 17 puntos contra 6 cuando los muchachos regresaron a los vestidores. Alexis Rodríguez se encargaría de incrementar la ventaja de la Furia Verde, llevando el marcador de 17-24 puntos contra 6 en favor de los mexiquenses. Sin embargo, los Jefes consiguieron una nueva anotación, tomando por sorpresa a la defensiva mexiquense. Colándose hacia la zona de anotación, alcanzaron finalmente los 14 puntos, haciendo un poco más decoroso el marcador. ¿Que cómo alcanzaron los 14 puntos? Bueno, porque después de este touchdown, en vez de patear el balón, los muchachos decidieron jugarse la conversión de 2 puntos. Al final del tercer asalto, 24 puntos contra 14 era todo lo que separaba a fronterizos de mexiquenses en un partido al que todavía le quedaban 15 minutos por jugar. En el último cuarto, Dan Ávila de Raptors recibiría un pase de Bruno Márquez. Los Raptors lograron coronar esta última anotación con su respectivo punto extra, alcanzando así los 31 puntos. Sin embargo, Perkins y Johnson combinaron sus fuerzas una última vez, también en un último pase largo, que resultaría exitoso para los Jefes de Ciudad Juárez. 31 puntos contra 22
fue la forma en que los Raptors del Estado de México consiguieron su primera victoria de la temporada, esperando visitar a unos mexicas la semana entrante. Precisamente hablando de mexicas, nos vamos al tercer juego de la semana, donde estos últimos recibieron a los Caudillos de Chihuahua en un juego de alarido, que se convirtió en el juego con mayor cantidad de puntos en lo que va de la historia de la LFA. El primero y segundo touchdown, Mexicas se lo debería a Brandon López y a Guillermo Vile Villalobos. Ambos touchdowns fueron realizados respectivamente en el primero y segundo cuarto. Luego, Caudillos empezaría a reaccionar precisamente en el segundo asalto. Jeremy Johnson y Emmanuel Harris conseguirían los primeros 7 puntos en favor de la escuadra chihuahuense. Para responder a esta afrenta, Brandon López y Edgar Rincón combinarían sus fuerzas en un pase largo, que llegaría con éxito hacia la zona de anotación, marcando así el final de la primera mitad, con diferencia de 21 puntos contra 7. Jordan Terrell incrementaría la ventaja de los mexicas de 21 a 27 puntos. Mauricio Martínez de Caudillos no quería aceptar la derrota tan fácil e hizo su propio touchdown con su respectivo punto extra. Sin embargo, Brandon López haría una jugada personal nuevamente, incrementando la ventaja de 27 puntos a 34 en favor de la escuadra capitalina. Con 2 posesiones de ventaja y un poco más, todo el mundo pensaba que Mexicas le quitaría el invicto a los Caudillos de Chihuahua, al menos hasta que Jeremy Johnson depositó su confianza en Marcus Hardy para llevar el balón nuevamente hasta la zona prometida. La diferencia entre los contendientes se redució a un marcador de 34 puntos contra 20. Mexicas estaba viviendo el sueño. Lo malo es que no despertó a tiempo, pues en el cuarto fue cuando la realidad los golpeó de lleno en el rostro. Revuelto le daba 7 puntos más a los cartones de los Caudillos. Con una diferencia de 34 puntos contra 27, a Caudillos ya no le hacía falta demasiado para poder darle la vuelta a la tortilla. Ojalá los mexicas se hubieran dado cuenta. Marcus Hardy les volvió a meter un gancho al hígado cuando volvió a llevar un nuevo touchdown a la zona de anotaba la diferencia de tan solo un punto en favor de la escuadra mexica. 34 puntos contra 33 era lo único que separaba a Mexicas de una dolorosa derrota, que desafortunadamente sí logró darse. Mexicas había sido acorralado en su yarda 1 y Brandon López quiso correr el balón en el peor momento posible. Mal momento para jugar a ser Lamar Jackson, porque fue derribado en su propia zona de anotación. Y fue así como los Caudillos consiguieron un safety. En este caso el reloj todavía no era factor. Mexicas todavía tuvo al menos 3 oportunidades de devolver este último golpe a los Caudillos. Y Fernando Mejía de los Caudillos sería quien le daría el tiro de gracia a unos mexicas que habían tenido la victoria en la bolsa y la dejaron ir de la manera más infantil posible. 32 puntos contra 34 era la marca con la que los Caudillos lograban preservar su invicto al menos durante una semana más. Si bien nadie juega que fue un juego inolvidable, la verdad es que muchos ya empiezan a criticar la permanencia de Héctor Toski y su coordinador ofensivo al frente de la escuadra capitalina. Juego número 4 de la semana 4. Gallos de Querétaro recibiendo a los Dinos de Saltillo en el Estadio Olímpico Queretano. Fernando Ballinas, pateador de los Dinos, haría los primeros 3 puntos en favor del equipo de Saltillo, para que después Eric Niño y James Oquique hicieran el primer touchdown, cerrando así el primer asalto de este enfrentamiento. 10 puntos contra 0 era como los muchachos cambiaban de lado al finalizar el primer asalto del enfrentamiento, para que en el segundo cuarto Fernando Ballinas volviera una vez más pateando el balón por entre los postes de manera exitosa. 13 puntos sin respuesta era como los Dinos de Saltillo tenían contra la pared a los Gallos Negros de Querétaro. Sin embargo, James Barnett de los Gallos de Querétaro lograría hacerlo el primer touchdown, que sería coronado afortunadamente con su respectivo punto extra. Esto daba la esperanza de que Gallos finalmente pudiera tal vez conseguir su primera victoria al tener diferencia de tan solo una posesión. Sin embargo, Eric Niño y James Oquique repitieron la dosis una vez más contra los emplumados. De este modo, 20 puntos contra 7 era la diferencia con la que los muchachos se iban a los vestidores a tomar un poco de agua en el medio tiempo. Cuarto, Eric Niño volvería a encontrar las manos de uno de sus receptores, Dantarium Gross, quien llevaría el marcador de 20 a 26 puntos, pues desafortunadamente el punto extra no sería bueno en esta ocasión. Cuarto, Emilio Fernández sellaría la victoria de los Dinos de Saltillo,
pues elevaría el marcador en favor de estos últimos de 26 a 33 puntos, con su respectivo punto extra. La diferencia de 33 puntos contra 7 terminó por sepultar al que hoy por hoy está convertido en el peor equipo de la liga, los Gallos Negros de Querétaro. Finalmente llegamos al enfrentamiento final de la semana 4, donde los Fundidores de Monterrey recibieron a los Reyes de Jalisco en su casa, el Estadio Banorte. Shelton Epler, Charin Justice y Ricardo Aguilar harían los primeros 10 puntos sin respuesta que terminaron con el primer cuarto de este gran enfrentamiento, mientras que por su parte en el segundo cuarto, Xavier Woodson haría una intercepción a Shannon Patrick, dejando el marcador al medio tiempo con diferencia de 17 puntos contra 0. En el tercer cuarto, Shelton Epler volvería a lanzar el balón, que esta vez sería capturado por las manos de Tavarius Batiste, llevando el marcador a 24 puntos sin respuesta por parte de unos Reyes cuya ofensiva y defensiva parecía de cartón. Justice le repetían la dosis una vez más a los Reyes de Jalisco, alcanzando finalmente los 31 puntos contra 0. Magid Esparza de los Reyes de Jalisco quiso reaccionar en los últimos minutos. Sin embargo, este esfuerzo ya era prácticamente nulo. Los Fundidores de Monterrey le pegaron a los Reyes de Jalisco una auténtica paliza, lo que llevó a que mucha banda terminara criticando a quien ellos terminaron llamando el invicto de papel, el invicto capaz de vencer solo a los sotaneros de la liga, o al menos eso dice la afición. Pues bueno, banda, esto ha sido todo en el resumen de la semana 4 de la LFA, y espero que les haya gustado. ¿Cómo le está yendo a tu equipo? Déjanos tus comentarios aquí en el video, y te invito a que te suscribas. No te cuesta nada y a mí me ayudaría bastante. Yo soy el Vengador Fénix y te espero de vuelta para volver a formarnos en una nueva línea de golpeo. Hasta la próxima.